Muy buenas tardes, señoritas de grado 11. Como estrategia adicional para este periodo, este es el primero de los videos con los que vamos a trabajar como apoyo a lo que estamos trabajando en el aula de clase. Entonces, espero que les guste, que lo puedan aprovechar bastante y pues al ejercicio. Vamos a resolver hoy un problema de circuitos eléctricos. Vamos a resolver un problema sencillo de circuitos mixtos para ver cómo es el problema de reducción de circuitos. Muy bien. Entonces, iniciamos con un circuito básico. Una fuente de voltaje, 12 voltios. Una resistencia eléctrica de 1 ohmio. Una segunda resistencia eléctrica de 1 ohmio. Y una tercera resistencia eléctrica también de 1 ohmio. ¿Listo? Vamos a calcular la corriente eléctrica que pasa por el circuito y a calcular algunos de los voltajes asociados a las resistencias. Entonces, lo primero es recordar, hay que identificar cómo se encuentran las resistencias en el circuito para poder llevarlo a un circuito de una sola resistencia con una sola fuente y tener con esto la corriente del circuito. Entonces, una de las recomendaciones siempre es revisar la parte contraria al lugar donde se encuentra la fuente. En este caso, la fuente la tenemos a la izquierda del circuito, entonces lo recomendable es iniciar haciendo la reducción con estas dos resistencias que se encuentran más a la derecha. Si nos fijamos bien, cumple con la definición de resistencias que se encuentran en paralelo, ya que pertenecen a una trayectoria cerrada, solamente hay dos elementos en el circuito y están separadas por nodos, nodo acá y nodo acá. Como estas dos resistencias están en paralelo, debemos sumarlas en paralelo de la siguiente manera. 1 sobre resistencia equivalente 1 será igual a 1 sobre 1 ohmio más 1 sobre 1 ohmio. Sumamos estas dos resistencias y obtenemos 1 sobre R equivalente 1 igual a 1 más 1 sobre 1. Tienen el mismo denominador. Si se diera el caso que tengan denominadores diferentes debido a los valores de las resistencias, habría que hacer la operación convencional para la suma de fraccionarios, ya sea por mínimo común múltiplo, por máximo común divisor o como ustedes acostumbran a hacerlo mediante la multiplicación en cruz. Ahora, a partir de esto tenemos que nos va a dar 2 sobre 1 igual a 1 sobre resistencia equivalente 1. Recordamos, esta aún no es la respuesta, es el inverso de la resistencia equivalente, por lo tanto debemos invertir las fracciones y me quedaría resistencia equivalente 1 igual a 1 medio, es decir, a 0.5 ohmios. Este va a ser el valor de la resistencia. Como lo hicimos en clase, lo reemplazamos en el circuito teniendo lo siguiente. La fuente, que no cambia, la resistencia de 1 ohmio que está acá, que tampoco cambia, y aquí el valor de la resistencia equivalente, que es de 0.5 ohmios. Este valor de acá corresponde a la resistencia equivalente 1. Ahora, resistencia equivalente 1 se va a encontrar en serie con la resistencia de 1 ohmio y con la fuente de 12 voltios. Ahora, como están en serie, nosotros sabemos que se realiza una suma ordinaria. R equivalente 2 será igual a 1 ohmio
más 0.5 ohmios. Y esto me da 1.5 ohmios para esa resistencia equivalente. ¿Qué hacemos con ella? Construimos de nuevo el circuito, pero ahora me va a quedar con una sola resistencia, que es resistencia equivalente 2. El circuito se reducirá entonces a esto. 1.5 ohmios a 12 voltios. Ya tengo un circuito de una sola resistencia y de una sola fuente de voltaje. Ahora, ¿qué debemos hacer? Calcular la corriente que circula por él. Vamos nosotros a decir que la corriente va a circular en esta dirección, siempre saliendo de lo positivo y entrando a lo negativo de la fuente. Entonces, por ley de Ohm, decimos nosotros, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, 12 voltios será igual a corriente, que es nuestra incógnita, por resistencia de 1.5 ohmios. Como queremos hallar el valor de la corriente, debemos despejar de acá, y entonces tenemos 12 voltios dividido en 1.5 ohmios y me dará la corriente. Entonces, recordemos, en 6 estaría 4 veces, en 12 estarían 8 veces, por lo tanto, tenemos una corriente de 8 amperios. Y esta va a ser la corriente eléctrica que va a circular por el circuito. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos los voltajes para cada una de las resistencias. Entonces, en el circuito anterior, nosotros tenemos la resistencia de 1 ohmio y la resistencia de 0.5. Y siguen con el mismo voltaje. Entonces, calculamos el voltaje de cada una de las resistencias. Por las dos va a circular una corriente de 8 amperios. Esa es una de las características de los elementos en serie. No se les olvide. Entonces, si yo quiero calcular cuál es el voltaje que pasa por acá, tan simple como decir voltaje de R1 es igual a 8 amperios de la primer corriente por la resistencia que vale 1 ohmio. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia 1 será de 8 voltios. Si este voltaje es de 8 voltios, por lo tanto, por ley de mallas, el voltaje de la resistencia equivalente debe ser igual a 4 voltios, para que esta suma de 8 y 4 me dé el valor de la fuente, 12 voltios. Por lo tanto, el valor del voltaje para la resistencia equivalente 2 es de 4 voltios. Y no necesitamos hacer nuevamente esa operación. Ahora, si recordamos, esa resistencia de 0.5 ohmios era el resultado de sumar en paralelo dos resistencias de 1 ohmio. Como esta resistencia sale de una resistencia en paralelo, me garantiza que tanto esta como esta tengan el mismo voltaje, que es de 4 voltios, ya que sale de la suma en paralelo de ellas dos. Ahora queremos calcular la corriente. Solamente habría necesidad de calcularla para una, ya que las dos resistencias son iguales y tienen el mismo voltaje. Entonces, así nos ahorramos algo de tiempo y diremos que voltaje es igual a corriente por resistencia, voltaje de 4 voltios, corriente que es una incógnita y resistencia de 1 ohmio. Despejamos y entonces tendríamos 4 voltios sobre 1 ohmio igual a una corriente de 4
amperios. Y esa sería la corriente que va a pasar por las dos resistencias. Lo podemos justificar a partir de acá. Si bajan 4 amperios, por acá deben ir 4 amperios, ya que en el circuito original venían 8 amperios y al llegar al nodo se dividen. Muy bien, queridas estudiantes, entonces espero que haya quedado esto claro. El problema es un problema muy básico, sobre él pueden ustedes resolver sus dudas. Las espero la próxima semana con otro problema de lo trabajado en clase.